Hola, buenos días amigos. Estamos aquí grabando en el canal en este frío día de invierno, aunque sale el sol en Almería como siempre, qué maravilla de tierra. Estamos grabando porque ha venido el compañero Héctor, amigo Héctor. Muy buena. Hola Héctor, ¿qué tal? Porque bueno, la visita es especial porque me trae una máquina que son de las que a mí me gustan, que es una máquina con carácter, una máquina que de una marca con nombre y que esta mañana vamos a probar en el banco de pruebas. Pero antes quiero que me cuente Héctor un poco pues de qué se trata. Vamos a ver qué moto es y cuéntame un poco, Héctor, la historia. ¿Por qué esta moto? ¿Por qué te la has comprado? Y cuéntanos un poco. El modelo es el Interceptor, ¿verdad? Sí, Interceptor de 650 centímetros cúbicos. Y bueno, la moto, pues he tenido muchas motos desde los 18 años. Básicamente he tenido todas las cilindradas, todos los segmentos y quería algo con estilo, ¿no? Diferente, con carácter, sí, algo que tuviese, que no fuese sacado de una máquina de reproducir, claro. Estilo japonés, ¿te refieres? Y atemporal también un poco, porque... Correcto, una máquina que la tienes y está igual de moda hoy que dentro de un año, que dentro de 10, que hace 20. Básicamente. Es la misma moto, es una moto con marca. Y nada, bueno, pues la moto le he hecho bastantes modificaciones, porque también eso es otra de las cosas que me gusta, que sea diferente, que no haya otra igual. ¿Qué moto has tenido antes? Esto antes de nada, por saber pues un poco tu bagaje. ¿De dónde viene alguien que se compra una Royal Enfield? Porque no es una moto habitual, o sea, no es la que ves por la calle todos los días. No, la verdad es que no. Pues a ver, ya he tenido de todo, desde jovencillo la scooter y tal, luego he tenido una Virago 2,5, una VFR 7,5, una XT600, una Ninja, una Z7,5. Bueno, pues has tenido motos, sí, además has tenido de todo, japonesas, sí. de todo. He tenido de todo. Y nada, y entonces, bueno, cuéntame, ¿y qué dices que te gusta modificarla? ¿Qué es lo que le has hecho tú en esta moto pues, que no sea de serie? Pues mucho, el velocímetro digital, le he puesto un faro... El velocímetro, vamos a verlo por aquí. Sí, un Kosho. Ah, eso lo acabo de ver ahora mismo, sí. El velocímetro, efectivamente, sí. Chiquitito, discreto. ¿Lo tienes funcional? Sí. ¿Sí? ¿Puedes darle al contacto? ¿Se ve cómo funciona? Ah, aquí está. Pues muy bonito. ¿Sabes que estos yo los conozco al fabricante? Porque en las ferias, cuando iba buscando patrocinadores en Milán, en Alemania y tal, siempre tenían un S y hablaba con ellos y me gustaban mucho los... Sí, además hay motos neo-retro, Yamaha, Ducati y tal, que lo llevan así, aunque la moto es retro, pero luego llevan un velocímetro digital pequeñito y la verdad es que me gusta la idea y bueno, le da un toque neo-retro. Sí, digamos. Porque esta moto trae un velocímetro. Trae dos relojes grandes, cromados, muy tochos. Pero tienes razón, es una mezcla entre modernidad y la moto clásica en sí. Bueno, luego aparte toda la parte trasera está modificada, el piloto intermitente portamatrícula, usando la base original, pero yo he comprado unas piezas que se adaptan bastante bien estéticamente y no parece que esté modificado, el asiento también. Luego lleva un filtro DNA de alto caudal y lleva el escape 2 en 1 de Deck by Parts. Completos, la línea de escape. Son los ingleses que más preguntan. Preparado en inglés. Sí, yo no los conozco, pero es verdad que en Inglaterra es una maravilla todo lo que hay en cuento a rollo scrambler y tal allí. Vamos a ver, ahora veremos cómo suena el banco, que es interesante. Sí. Luego le he puesto la llave aquí. En el lateral. Sí. Ah, bien. Originalmente, ¿dónde la trae? Aquí. Ah, muy bien. Pues oye, es también una modificación que me parece acertada. Con la impresora 3D le he hecho unos embellecedores con el símbolo de la marca. Wow. Con el emblema. Qué interesante. También. En Melody está la impresora que te decía el otro día. Puede hacer todo tipo de piezas. Sí. Son tapones de plástico, los diseñas. Ya está. Bueno, ya el cubrecárter también. Los intermitentes van pillados aquí. Que son LEDs también se han cambiado. El faro que es más pequeñito, de 15 pulgadas, aquí otro emblema de Royal Enfield con la impresora. Bueno, entonces son más de unas cuantas cosillas, sí, son detalles. Las manetas también regulables de aluminio. Sí. Bueno, los puños, en fin, lleva... Y no está terminado, o sea, quiero hacerle más cosas.
¿Qué sensaciones? ¿Cómo, Pues lo mejor. así en breve, cómo la moto se maneja en carretera? Pues Has tenido varias motos antes, me has sí, comentado. sí. ¿Qué A ver, destacarías? es una moto pesada. Lo que pasa es que, bueno, le he quitado tanto hierro, tanta ferralla que Sí, ha mejorado bastante. Ya. Luego el chasis que lleva un chasis Harry, inglés típico, y es bastante ágil. Aunque sea una moto pesada, luego en marcha no se nota pesada ni torpe. Es una moto muy divertida, el sonido es fantástico y es estupenda. Yo estoy encantado con ella, espero que me dure muchos años. Claro que sí, fenomenal. Y la verdad es que genial. La has traído para que la pruebemos en el banco. Vamos a ver qué potencia da el motor, qué curva. Y es otro dato interesante a tener en cuenta. Sí, a ver, para mí la potencia en esta moto no es algo que me... Sí, que te quite el importe sueño, mucho, porque, pero bueno, oye, claro, pues, no es una moto de carácter deportivo, No. pero bueno, vamos a ver Sí. cómo se y defiende. a ver, el Booster Plus que lleva también, que es digamos, un aparatito que engaña a la centralita. Bien, que llevas que algo. también lo lleva, sí. Pues es importante saberlo para Sí, quien sí, pueda sí. ver este vídeo, que tenga referencias de También la es que se potencia me ha da olvidado. y con qué tipo de modificaciones cuenta el motor. Vamos a verlo. Bueno, Héctor, pues esta es lo que ha dado de sí la gráfica. Aquí podemos ver que, bueno, pues la curva de potencia me gusta mucho, al igual que la de par, porque fíjate lo plana que es, no veo ningún sobresalto en toda la gama, y lo mismo ocurre con la de par. Y fíjate que ofrece el par a muy poca, bueno, estamos viendo según velocidad. Si vemos según revoluciones, a muy pocas revoluciones ofrece casi el máximo de par. Estamos hablando tan pocas como que a 2800, 2000 y pico vueltas ya está dándote 5 kilogramos metro de par. Con lo cual, fíjate que el máximo lo da pues aproximadamente a unas 5000 vueltas. Pero bueno, es que el máximo lo mantiene desde prácticamente 3000 hasta bien pasadas las 5000 y pico. Con lo cual este motor tiene que ser muy fácil de llevar, pues eso, de entre esas 2000 hasta las 6. ¿Eso te cuadra con lo que tú notas cuando llevas la moto? Tiene un rango muy aprovechable la moto. Tú te vas a hacer un tramo de montaña, de curvilla y prácticamente sin cambiar de marcha. Sí. Muy cómodo. Me gusta mucho esta curva de par, porque bueno, luego va cayendo a altas vueltas y el corte lo tiene a 7200 aproximadamente. Que bueno, pues un corte conservador, bueno, pues que va en consonancia con el estilo de la moto. Claro. Y con una moto con un motor refrigerado por aire y demás, bueno, pues que tiene sus ciertas tolerancias para poder aguantar por los cambios de temperatura grandes que sufre, ¿no? Velocidad punta aquí en el banco a corte encendido 174
Tal cual. 175 kilómetros por hora. Sí, sí. Eso. O sea que si la moto fuera capaz de cortar encendido en carretera, en sexta, pues alcanzaría esos 174. Así que bueno, pues yo encantado. Me ha gustado mucho el sonido de la moto. Me ha sorprendido el sonido. Allá luego en el vídeo lo habrán ya apreciado las personas que estén viendo este vídeo habrán apreciado el bonito sonido que tiene, que en parte tiene la culpa el escape este que lleva. Sí, ¿no? El escape completo El sin escape catalizador. sí, hace también pues su parte. Y como digo, pues nada, pues desde 2000 vueltas, una curva de par fantástica, hasta las 6000, que yo creo que es el momento en el que no debes de esperar mucho más para cambiar, para que la moto vuelva a estar en esos 4 o 5 y vuelva a empujar. Una curva de potencia, pues también igualmente muy interesante, muy llena aquí en la parte media y con una estirada que no cae hasta el corte encendido. O sea que bueno, que me parece un motor muy interesante para el concepto de motor clásico y motor refrigerado por aire, ¿no? Esos 46 caballos mueven muy bien. Si por ejemplo se me ocurre, vamos a ver, una moto de 40 y pico caballos también al motor. Bueno, la KTM. Bueno, que yo tenga aquí, tengo el de la CB, porque yo tengo una CB, mira, la 2019 stock. Y es una moto de muy parecida potencia. Entonces me gustaría ver, comparar potencia, par. Vamos a ver, par. Bueno, pues aquí tenemos la CB500, por ejemplo, de Honda, una moto de calle. Bueno, pues también va por abajo en la curva, da un poquito menos de potencia. También tiene menos cilindrada, bueno, a pesar de tener 2 cilindros. Pero si nos damos cuenta, pues bueno, pues parecida la curva. Si vemos la de par, lo digo porque es una moto que da también un motor hecho por Honda, moderno, que tiene también una curva muy plana, como estamos viendo aquí. Sería esta azul que estamos viendo ahora. Y si la comparas con la tuya, con la de la Royal Enfield, pues muy parecida. No tan exageradamente plana, porque esta curva de la Honda es casi de libro, parece un de motor eléctrico. Pero vamos, esta de la Royal Enfield es absolutamente también fabulosa y de un motor muy aprovechable. Así que nada, yo muy satisfecho con haber visto esta curva, haber escuchado esta moto, porque realmente pues esos 46 caballos, que son 46,8, que son 53 al embrague, pues están muy bien. Y bueno, ha sido interesante verlo aquí y escuchar el motor a máxima potencia. Bueno, pues gracias Héctor, amigo Héctor, por traerme esta moto que me ha gustado conocer, escuchar y probar en el banco de pruebas. La Royal Enfield Interceptor 650, bueno, pues otra moto que nos llevamos para el recuerdo. Gracias, hasta pronto.